Les voy a hablar de la época del Renacimiento de las matemáticas. Después de la muerte de Pappus en Grecia, a mediados del siglo IV, la matemática permaneció inactiva y adormecida por un largo periodo. Es entonces, en el siglo XVI, cuando surge el renacimiento de la matemática en la Europa occidental, influenciada por la India. La historia de la ciencia pasó casi en su totalidad a la India y Arabia, cuyo acontecimiento más importante de este periodo fue la introducción de la notación decimal de la India en Europa. Es importante hacer hincapié en que la India no haya sido influenciada por Grecia, porque cuando Alejandro Magno conquistó a todos esos países ocurriendo en el año 300 a.C., y los primeros trabajos descubiertos sobre la matemática en la India datan para los años 450 y 650 después de Cristo. Entonces es un misterio ese periodo. Por eso aquí estudiamos a la India como independiente de Grecia. El conocimiento matemático pasó a Europa occidental por los árabes, que a su vez, repito, fue influenciado por la India y por medio de la palabra álgebra, que forma parte de una frase árabe que viene a ser la ciencia de la reducción y la cancelación. Los árabes mostraron su habilidad en el cálculo, pero carecieron de la originalidad y el genio de Grecia y la India. Al norte de Italia y las naciones del otro lado de los Alpes, las matemáticas eran investigadas nuevamente y estimuladas por la invención de la imprenta, también por los movimientos intelectuales y espirituales del Renacimiento y la Reforma. En Italia hubo centros de estudios en Venecia, Bolonia y otras ciudades de Europa medieval, luego Francia, Escocia, Alemania e Inglaterra, que más adelante estudiaremos. Primero, los personajes italianos como Scipio Ferro, 1465-1526, hijo de un papelero de Bolonia, realizó el primer progreso matemático para ese entonces. Descubrió una solución para la ecuación cúbica x a la 3 más mx es igual a n. En 1496 era lector de matemáticas en la universidad. Niccolò Fontana, 1500-1557, apodado Tartaglia porque tartamudeaba, emuló a Ferro al resolver un nuevo tipo de ecuación x a la 3 más mx al cuadrado es igual a n. Fue el primero en aplicar las matemáticas en problemas de artillería. Girolamo Cardán, 1501-1576, astrólogo, filósofo, jugador, algebrista, físico. Ocupó la cátedra de matemáticas en Milán, practicó la medicina. Este señor despojó a Tartaglia de la ecuación cúbica y a su discípulo Ferrari, que fue el primero en resolver una ecuación cuártica, al publicar esos trabajos primero en Ars Magna. Este despojo ocurre debido a que en esa época los descubrimientos matemáticos eran guardados en secreto familiar y los discípulos íntimos, porque los inventos matemáticos eran armas de doble filo. Pero Cardán le sacó provecho a todo eso, porque estableció la teoría general de las ecuaciones cúbicas y cuárticas. Entonces, en Italia hubo un progreso sustancial porque apareció la fórmula algebraica, que es la solución de la ecuación. Ax a la 4 más bx a la 3 más cx al cuadrado más dx más c es igual a 0. Luego, después de 100 años, Abel, un escandinavo, descubrió la verdad sobre las ecuaciones quínticas y más elevadas, las cuales resultaban ser irresolubles por fórmulas algebraicas finitas. En esta época, en otros lugares de Europa, estaba sucediendo en Alemania, Cordurero, célebre por su arte, Stiefel, escritor sobre álgebra, y Copérnico, que revoluciona la astronomía al afirmar que la Tierra y todos los planetas giraban alrededor del Sol como centro. En Inglaterra, 1522, se publica el primer libro de aritmética por Tonstal, que fue obispo de Londres, y luego Stevinus, nacido en Brujas, Inglaterra, en 1548, se interesó en la estática e hidrostática. Después en Italia nuevamente, por Galileo de Pisa, 1564-1642, inventó la cinemática, arrojando guijarros desde la torre de Pisa, y Kepler, que
que tomó como base de sus especulaciones astronómicas los resultados de las pacientes observaciones realizadas por Tycho Brahe, un astrónomo de Dinamarca. Ambos personajes mostraron la importancia de la evidencia experimental como preludio esencial de una consideración teórica de objetos en movimiento, al contrario del método limitado por Aristóteles. Este fue el comienzo de la ciencia física, paso para las aplicaciones de la matemática. En la última mitad del siglo XVI, en Francia y en Escocia, también surge el nacimiento de las matemáticas. Vieta, un francés, realiza el perfeccionamiento de la notación algebraica, demostró que el famoso problema de trisecar un ángulo dependía en realidad de una ecuación cúbica. También redujo el problema de la cuadratura del círculo al evaluar la expresión que ven a continuación. Pi medio es igual a raíz cuadrada de un medio por raíz cuadrada de un medio más un medio por raíz cuadrada de un medio y así sucesivamente. Esta es la primera fórmula de la época que menciona el número pi, que Arquímedes había situado en algún lugar entre 3, un medio y 3,10 cuartos. También usó el principio de dualidad o reciprocidad que había apuntado Pappus, pues señaló la importancia de un triángulo polar obtenido a partir de un triángulo esférico. En Escocia, por John Napier, 1550-1617, inventor, barón de Maidstone, descubrió los logaritmos. Pierde a su madre a los 13 años y lo envían a la Universidad de St. Andrews, Escocia, donde se despertó su interés por la aritmética y teología. Sus aportes hacen el ahorro de trabajo en el cálculo aritmético. Descubre una pieza de artillería espantosa que se cohibió realizar por su poder destructivo. Vio en las series paralelas de números el apareamiento de una progresión aritmética o una geométrica. En esa época se buscaba una ecuación exponencial y las implicaciones totales de la notación decimal árabe que apenas habían sido comprendidas. Observen la siguiente tabla. En la parte de arriba hay una línea de números romanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la cual representa la progresión aritmética. Y en la parte de abajo hay una línea de números arábigos. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 74, 128, que representa la progresión geométrica. En 1590 descubrió los logaritmos, artificio que reemplaza la multiplicación por la adición en aritmética, y se da la utilidad práctica de los logaritmos en la astrología y trigonometría. Dedicó su vida a producir las tablas logarítmicas necesarias y que para 1614 fueron publicadas. ¿Qué era un logaritmo para Napier? Observe. Hay dos líneas. La de arriba representa una línea geométrica decreciente, a una velocidad decreciente. Y la línea de abajo, una aritmética creciente, a una velocidad creciente, partiendo al mismo tiempo y cuya velocidad es proporcional a la distancia recorrida. La distancia que ha recorrido en la línea de abajo es el logaritmo de la distancia que le falta por recorrer a g en la línea de arriba. Esta definición es el planteamiento de una ecuación diferencial, antes que se hubieran inventado la teoría de exponentes, índices y el cálculo diferencial. También halló las propiedades teóricas de los logaritmos. Sugiere una teoría de funciones. Napier fue un geómetra que inventó nuevos métodos de trigonometría esférica. Luego en Inglaterra, por Kepler, 1571-1630, astrónomo, nacido en Gutenberg. Sucede como astrónomo a Tycho Brahe cuando éste muere en 1601. Expuso sus grandes leyes del movimiento planetario, dos en 1609 y la tercera en 1619, antes que Isaac Newton creara las leyes de gravitación universal. La primera ley dice: la órbita de todo planeta es una elipse, con el Sol en un foco. Aquí el círculo es reemplazado por la elipse. La importancia de un foco en una cónica y la existencia del foco en una parábola. La hipérbola, tipo de curva, fueron progresos en geometría.
La tercera ley dice: la línea que une el planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esta ley es un ejemplo temprano de cálculo infinitesimal. Pertenece al mismo orden de matemáticas que la definición dada por Napier de un logaritmo. También descubrió una notación numérica que expresaba cualquier número entero en forma muy económica. Por ejemplo, 20 es igual a 27 menos 9 más 3 menos 1. La tercera ley: el cuadrado del periodo del planeta es proporcional al cubo de su distancia máxima al Sol. Por ejemplo, el periodo de la Tierra es igual a un año. Un planeta situado a doble distancia del Sol es igual a 3 años, porque el cubo de 2 es un poco menor que el cuadrado de 3, o la raíz cuadrada de 8 se aproxima a la raíz cuadrada de 3. Finalmente, en Suiza, por Burgi, un relojero suizo, publicó en 1620 descubrimientos de logaritmos a través del concepto de índice. Hizo construcciones de tablas logarítmicas de todos los tipos. Muchas gracias por su atención.